Entonces dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todos, le siguieron. Amén. Esta es una historia hermosa. Yo la titulé No lo dudes. Entonces vemos cómo aquí Lucas, en el libro de Lucas, nos cuenta la palabra, cómo Jesús está predicando la palabra, enseñando la palabra a la multitud que estaba a la orilla de un lago. Y era tan grande la multitud que agolpaba, o sea, que estaba sobre Jesús, que seguramente él dijo: bueno, aquí me van a echar al agua y me voy a mojar. Entonces él dice que la palabra dice que vio dos barcas, y llamó a uno de esas barcas, al cual era Simón. Para que sepan, primero era Simón, después Dios lo llamó Pedro, Jesús lo llamó Pedro. Y entonces se acercó a una de esas barcas, y dice la palabra que el Señor se subió a una de esas barcas y desde allí enseñaba. Entonces vemos dos cosas aquí. Primero, están a la orilla, ¿cierto? Están a la orilla y dicen que las personas oían. Pero luego dice que él se sube a la barca y le dice a Pedro: venga, boga un poquito más adentro, para que tal vez me puedan escuchar mejor, para que la gente me vea, porque no es lo mismo estar allá así como estoy yo, que yo los veo acá y ustedes me ven mejor más alto, ¿cierto? Entonces tal vez Jesús dijo: bueno, para que me vean y digan quién es el que está hablando, entonces me voy a subir a la barca, ¿cierto? Y me voy a apartar un poco de la orilla para que las personas me puedan oír. Recordemos que en esa época no había micrófonos, no habían, ¿cómo se llama?, altavoces, nada. Ellos hablaban y el otro respondía, escuchaba, y luego así sucesivamente hasta que llegaba la palabra a la última persona, ¿sí? Entonces le dice a Simón: mira, coge la barca, dale un poquito más adelante para que yo pueda seguir enseñando a la multitud. Ahí en ese momento Simón Pedro ni siquiera se imaginaba lo que iba a suceder ese día en su vida. Él no se imaginaba que desde ese mismo día su vida no iba a ser igual. Él no se imaginaba que ese día realmente se iba a encontrar con Jesús. Tal vez, si sabemos por los otros evangelios, ya él había escuchado de Jesús, ¿sí? Y seguramente lo había visto hacer milagros. Entonces la palabra dice que Jesús le dice: boga mar adentro. Le dice que después de que el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. En otras palabras, bogar mar adentro quiere decir lleva el barco a aguas más profundas, ¿sí? Más adentro, mar adentro. Los que más o menos conocemos de agua, yo trabajo con una empresa que se dedica a vender embarcaciones. ¿Por qué aguas más profundas? Porque es que las personas
o los pescadores cuando salen a las faenas de pesca, en primer lugar no lo hacen a la orilla, porque ahí no va a estar los peces, porque ahí la gente va a estar y los peces no va a estar donde está la gente, entonces ellos no van a pescar en la orilla, ¿sí? Los pescadores normalmente van a aguas más profundas, donde el agua está más quieta, está más aquietada. Y en tercer lugar, lo hacen en la noche o en la madrugada, no al mediodía como estaba sucediendo en este momento. O sea, en este momento era mediodía cuando estaba sucediendo todo este relato. Y entonces, además de que Jesús le dice a Simón, mira, boga más adentro, le dice, echa vuestras redes. Sí, o sea, uno dice, eche, tal vez Pedro pensó, uy, eche las redes, pero si dice que nosotros acabábamos de lavar las redes, o sea, las tengo menos que volver a ensuciar. Y usted sabe lo tedioso que es lavar unas redes, ¿sí o no? Y ningún pescador quería hacer esto, ¿verdad? Simón y los hijos de Zebedeo en ese momento estaban cansados, pensando tal vez cambiar de profesión. Necesitaban pagar la renta, empleados, impuestos, bueno, todo lo que se requiere. Lo que menos querían en ese momento era escuchar a un hombre que les promete cosas a la multitud, ¿sí o no? Hay veces que uno lo que menos necesita es escuchar cosas. Pero realmente lo que ellos no sabían, y en especial Simón, es que Dios tenía planes para ellos. Para cada uno de ellos ese día Dios tenía un plan. Y los planes de Dios, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito para uno de sus hijos, esos propósitos sí o sí se cumplen. Entonces vemos en el versículo 5, dice, y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos, trabajando y nada hemos pescado. Pero por tu palabra echaré la red. Y todos dirán, wow, ese Pedro tan espiritual, la cogió súper rápido, o sea, ese Pedro ya inmediatamente, pero resulta que no. Yo pienso que más bien la respuesta de Simón estaba más dirigida a obedecer la orden de Jesús, más no porque estuviera muy convencido de obtener los resultados que se querían tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez muchas cosas pasaron por la mente de Simón. Simón era un pescador experimentado que llevaba toda la vida, casi 30 años, pescando. Sabía que la mejor pesca era de noche y no al mediodía como Jesús le estaba diciendo que lo hiciera, ¿cierto? Además, todavía se escuchaban ruidos y voces donde los peces seguramente se ponían nerviosos. Las redes que estaban usando pues eran redes especiales que durante el día los peces iban a ver las redes y apenas tiraban las redes los peces iban a ver los colores de las redes y no se iban a subir. Todo eso pasó por la mente de Simón, ¿sí? Y lo más tremendo era que decía, venga, yo soy pescador, yo llevo mucho tiempo, es lo que él pensaba, porque eso no lo dice la palabra, ¿cierto? Y cómo es que viene el hijo del carpintero, que él debe saber mucho de carpintería, puede saber de cómo manejar el martillo, cómo manejar cada máquina, el cincel, él podrá ser muy bueno como carpintero, pero yo no creo que sepa mucho de pesca. Seguramente Simón pensó todo y pasaron muchas cosas por la mente de Simón. Sin embargo, Simón le dice al maestro, en otras palabras, parafraseando, Jesús, voy a hacer lo que tú dices, ¿ok? Por tu palabra voy a echar la red, Y como digo, Jesús seguramente Simón había escuchado de Jesús, lo había visto hacer milagros, ¿cierto? Pero no había dimensionado el poder de la palabra que Jesús estaba predicando. ¿A cuánto nos pasó que uno escuchaba? Sí, si uno puede escuchar la palabra, ok, el pastor, la pastora, lo que haya sido,
Pero antes de realmente entregar la vida a Cristo, para nosotros el poder de la palabra, digamos que no lo habíamos dimensionado. No habíamos dimensionado ese poder que tiene la palabra. Porque el poder que tiene la palabra tiene poder ¿para qué? Para sanar, para restaurar, para libertar, ¿cierto? Para levantar, para construir, para edificar, para dar vida. Ese es el poder que tiene la palabra. Y seguramente aquí Simón sí había escuchado la palabra, pero no conocía el poder que esa palabra que estaba predicando Jesús tenía. Y es que porque realmente por la palabra todo se hizo. Recordemos y vamos a Génesis. Todo se hizo cuando Dios dijo, hágase la luz, hágase el cielo, la tierra, inclusive dijo, hagamos al hombre. Todo fue por la palabra de Dios, ¿sí? Todo fue por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios el mar se abrió en dos cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto. Por la palabra también hubo muchos milagros. Entonces todo es por la palabra, porque la palabra es poder, porque la palabra es el evangelio. ¿Y el evangelio quién es? Cristo, la persona de Cristo. Recordemos Juan 1, y en el principio el verbo era con Dios, y luego, exacto, entonces el verbo era Dios. Y ese dice que ese verbo, en Juan 1:14, se hizo carne. ¿Okay? ¿Y cuántas veces hemos pensado así? O sea, Dios nos dice algo a nosotros. Jesús aquí le está diciendo a Simón, echa la red, en unas condiciones que eran ilógicas para cualquier pescador. Y muchas veces nos pasa en la vida, la persona que está orando por un trabajo en una empresa específica, porque es la mejor empresa, porque es la mejor compañía, porque voy a ganar aquí mejor, y empieza a orar y empieza a pasar filtros, y de repente llega otra opción de empresa B, y el Señor le dice, ¿sabe qué, hijo, hija? Es mejor esta. Pero ¿cómo así, Dios? Pero si es que yo quiero es esta. Pero el Señor te dice, no, es mejor esta. ¿Y cuántas veces a regañadientes hemos dicho, ok, voy a entrar a esta? Si tú lo dices, Señor, bueno, está bien. O sea, lo hacemos, pero no estamos totalmente convencidos. Así le pasó a Simón. Voy a echar la red por tu palabra como para ver qué pasa. Y así pasa en nuestra vida diaria. Y es que solo Dios sabe lo que es bueno para sus hijos. Solo Dios sabe lo que les conviene. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta y Dios mismo se encarga en dejarnos ver el propósito por el cual tenía en esa circunstancia y en esa situación. Entonces vemos a un Simón dudando, a un Simón pensando cosas tal vez que se le pasaron por su mente. Pero lo que hace Simón también es digno de elogiar, porque aquí va la parte también interesante, ¿no? Porque a pesar de que puso en duda todo lo que el maestro le estaba pidiendo que hiciera, aceptó de todas maneras echar las redes. Porque también puede pasar que el Señor nos dice haga esto o aquello y no lo hacemos. Pero sin embargo Simón dijo, ¿sabes qué, Señor? Lo voy a hacer. Por tu palabra voy a echar las redes. Incluso cuando dentro de sí mismo se decía que eso era una mala idea. Pero sin embargo, él obedeció a Jesús. Hoy en día, y así como en ese entonces, Jesús nos llama ¿a qué? A que también echemos nuestras redes. En un mar que de pronto parece vacío, pero que en realidad está lleno de peces para ser pescados. Y ahora vamos a ver cómo es ese tema. Luego vamos al versículo 6 y 7. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se pueden imaginar el caos en ese momento? ¿Se pueden imaginar? Ellos nunca, se iban a imaginar que las redes se iban a llenar de tanto pez. Ellos lanzan las redes y al instante cientos de peces, dice la palabra, que se meten en las redes. Y yo meditando en la palabra decía,
¿por qué llenaron las redes? Y yo pienso que fue la orden que Jesús les dio a los peces de que se subieran a esas redes. ¿No creen? Porque en la misma noche ellos habían estado pescando a la hora indicada, con los instrumentos indicados, con el agua quieta, y los peces no se subieron a la red. Pero esas sí son las cosas de Dios. No es como yo quiera, a la hora que yo quiera, sino es en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sí? Y dice que los peces se agolpaban con tal desesperación que empiezan a romper las redes. Y tiene que venir más gente, Jacobo, Juan, me imagino gritando a todo pulmón a todo el mundo que vinieran a ayudar a sacar las redes. Y vienen como tan rápido como pueden, y dice la palabra que empiezan a sacar todo. Y aquí hay algo interesante, y es que Pedro trabajó en equipo. O sea, Pedro no dijo, ve, el Señor está llenando mi barca y la barca de mis amigos, y entonces todo esto es para mí. No fue egoísta. Compartió con otros la bendición que estaba recibiendo del Señor. Hay momentos en la vida en que debemos entender que solos no podemos. Necesitamos buscar ayuda para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, algunos prefieren dejar que las almas perezcan antes de admitir personas o lo voy a decir así, socios en la obra de Dios. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios que fuimos llamados a trabajar en equipo, fuimos llamados a trabajar en la obra de Dios, pero no solos como un hongo, sino en comunidad, como hermanos, juntos, unidos en un mismo sentir espiritual. Cuando vamos a evangelizar, todos estemos orando, todos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, todos en un mismo fluir espiritual. Cuando las personas no actúan así, eso se llama orgullo. Pensar también que nadie lo hace tan bien como yo. Si yo no lo hago bien, nadie lo va a hacer. ¿Cierto? Y a veces, ¿por qué lo hacen? Uno por orgullo y otro por temor a que otros tengan éxitos más que ellos. Eso es ser egoísta. Porque a pesar de lo que sea, Dios va a levantar a esa persona. Porque Dios lo hace con la persona que Él quiere. Entonces la obediencia de Simón resultó en una pesca abundante, como dice la palabra, que las redes se rompían. Cuando Jesús dirige nuestro trabajo, hace toda la diferencia. Cuando dejamos que Dios sea quien fluya, Jesús sea quien fluya en mi vida, en cada área de mi vida emocional, sentimental, familiar, laboral, se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino entendemos que el que lo hace es Él, el Señor Jesús. Podemos trabajar muy duro, siempre hacerlo bien, porque Pedro lo había hecho bien. Pedro había hecho bien la noche anterior, ¿o no? ¿Lo había hecho bien? Él había hecho como normalmente hacía para pescar, ¿cierto? Y entonces podemos trabajar muy duro por mucho tiempo sin resultados, pero cuando dejamos que sea Él, o sea Dios, Jesús, quien dirige nuestro trabajo, vamos a ver que nuestros resultados son mejores y vamos a ver esa victoria en cada área de nuestra vida. Pero vamos a ver qué sucede. Versículo 8, me encanta el 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No me puedo imaginar la cara de Simón después de que había pensado tantas cosas y ver cómo Jesús estaba haciendo ese milagro tan grande, ¿sí? En una zona donde el carpintero no tenía conocimiento. Él allí se dio cuenta su verdadera condición espiritual. ¿Por qué? Porque seguramente Pedro en ese momento, él estaba poniendo su mirada en sus fuerzas, en sus capacidades, en lo que él siempre hacía,
mas no estaba poniendo los ojos en Jesús, que era el que estaba ahí. En otras palabras, tal vez dice Simón, o sea, dudé de ti, Señor. Tuve pensamientos equivocados sobre ti. No merezco estar en la misma barca contigo. Es ahí donde Simón Pedro reconoce su condición. Reconoce su condición de ser humano. Y esta es la respuesta indicada para una persona cuando se encuentra cara a cara con Dios, con la majestad de Dios. Cuando reconoce que sin Dios, sin Él, nada somos y nada podemos hacer. No importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuánto talento Dios nos haya dado, no importa lo que seamos, recordemos que ahora somos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por Él somos y por Él nos movemos. Allí mismo en esa barca, dice la palabra que Simón Pedro, cae de rodillas a los pies de Jesús. Allí él empieza a dimensionar lo que significaba este milagro. Pero allí en esa barca es donde Simón entiende quién era el Señor, quién era el que estaba con él. Allí es donde él entiende que él era el Señor, él era el Salvador, él era el Mesías del que todos los profetas del antiguo pacto habían profetizado. Y entendía que él solo era un hombre pecador. Ahí él entendió eso. Y no le quedó más remedio que rendirse a Jesús. No le quedó más remedio que decir, ¿sabes qué? Yo me rindo hoy a ti. Yo rindo mi yo muero a mi conocimiento, yo muero a mi orgullo y te sigo a ti, Señor. De hecho, Simón Pedro se convierte en la primera persona que encontramos en el Evangelio que llama a Jesús Señor. Soy un hombre pecador, oh Señor. Y ese llamar a Jesús Señor junto con inclinarse a Él demuestra ese reconocimiento de la soberanía de Cristo. Él allí entiende quién es Él. Y dice también la palabra del versículo 9, que el temor se apoderó de Simón y todos los que estaban con él por todo lo que estaba sucediendo. O sea, ellos no se imaginaban que esto iba a suceder. Y esas son las sorpresas que el Señor siempre nos da. A veces imaginamos que cuando pedimos algo a Dios, imaginamos que Dios nos lo va a conceder como nosotros queremos, en el tiempo que necesitamos, y no es así. Dios es un Dios creativo y Él lo hace de la manera que Él quiere. Y es por eso que le dice allí, o sea, yo me imagino que cuando Jesús ve la cara de Pedro, asustado, atemorizado, le dice, no temas. O sea, como que le dice, venga, no temas, porque ahora serás pescador de hombres. Desde ahora tú vas a estar conmigo, yo voy a ser su maestro, yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar, yo te voy a llevar a lugares que usted ni siquiera se va a imaginar. ¿O ustedes creen que Pedro se iba a imaginar que después en Hechos iba a orar, iba a predicarle a más de 3,000 personas que fueron las que se convirtieron allá después del Pentecostés? Pedro no se imaginaba lo que en ese momento Dios estaba haciendo en él, en su corazón. Él no se imaginaba el plan que Dios ya tenía para él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa palabra no temas en griego literalmente quiere decir no deja de tener miedo. Dios quiere relacionarse con nosotros en el principio del amor, no en el temor ni en el miedo. Recordemos que en el nuevo pacto todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Cristo y no por temor, no por obediencia. No voy a hacer esto porque si no Dios me castiga o Dios no me da. No, eso no, ya no existe. En el nuevo pacto es por amor a Cristo, por amor a lo que Él hizo en la cruz, por la humanidad, por usted y por mí. Amén. Entonces vemos que el mayor pescador de hombres en
en la humanidad ha sido el mismo Jesús. Él le predicó a muchos, más de 5,000, muchas multitudes escucharon a Jesús. Pero él quería que los demás, sus discípulos, hicieran el trabajo que él hizo. Miren, a veces la gente, si no es a multitudes, si no tienen personas, no predican. Jesús comenzó con estos 3, luego con los 12 discípulos y así sucesivamente hasta que, gracias a Dios, hoy, a través de estos hombres, de estos discípulos que Dios formó en 3 años y medio, hoy conocemos el Evangelio, hoy conocemos al Dios vivo, hoy conocemos a Cristo Jesús, al que murió y resucitó en la cruz por nosotros. Entonces, hoy usted y yo hemos sido llamados a pescar a esas personas que están en el mundo, están en esas aguas profundas, llenas de soledad, de tristeza, de amargura, de desconsuelo. Usted y yo estamos llamados a ir a pescar a esas personas. Este mensaje se centra entonces en esa poderosa demostración que después de que Simón dudó tanto, él entiende que había fracasado en lo que había hecho esa noche, pero también entiende que el haber obedecido a Jesús le trajo mejores consecuencias. O sea, fueron mejores las cosas que recibió Simón Pedro, por haber aceptado echar la red, por haber aceptado y haber obedecido, la palabra que Jesús le indicó en ese momento. Este pasaje también nos enseña 3 cosas. Uno, el hecho de que Pedro reconociera que era un hombre pecador. La necesidad de llevar a los perdidos a reconocer sus propios pecados ante la santidad de Dios. Pedro reconoce que él es un hombre pecador. También nos enseña la importancia de movernos en la fe que ahora es en Jesús. Incluso cuando parezca irracional, ilógico, es mi fe, pero no es la fe natural, es la fe que ahora hemos heredado de nuestro Señor Jesucristo. Es esa fe que mueve montañas, es esa fe que trasciende más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. También es la invitación de Jesús a una transformación de vida, pasando de un llamado a ser partícipes de la obra de Dios en el mundo. Porque a veces, porque digo que es la invitación de esa transformación, porque muchos podemos ser llamados, pero no muchos aceptan el llamado a ir a predicar la palabra, a ir y llevar las buenas nuevas. Muchos se quedan en el llamado. Y eso es importante que reflexionemos hoy. ¿A cuántos Dios nos ha llamado a ir a predicar el Evangelio? ¿Y cuántos hemos ido a predicar, a compartirle al vecino, al amigo, al tío, al papá, al sobrino? ¿O cuántos solamente se quedaron en el llamado? Para reflexionar. Al ver la obra de Dios en Jesús y la pesca milagrosa, Simón Pedro se da cuenta de su propia pecaminosidad. Y por eso le dice: Señor, ¿sabe qué? Apártate de mí, Señor. Hoy en día nosotros en la nueva identidad no decimos eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hoy en día le decimos más bien: Señor, yo te quiero más cerquita. Yo quiero estar más cerquita de ti. Yo quiero que tú camines todos los días al pie mío. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio que no tenía Simón. Simón no tenía el Espíritu de Dios porque Jesús aún estaba ahí. Pero hoy en día tenemos lo más importante, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El Espíritu Santo que es nuestro guía, que es nuestro maestro, que es nuestro todo, que nos enseña y nos guía a toda verdad. Es la ventaja que hoy en día nosotros tenemos. Pedro reconoce entonces su condición. Y yo creería, para mí, que ahí en ese momento Pedro nace de nuevo
en ese momento con Jesús porque lo reconoce quién es Él, reconoce su condición de pecador y sigue a Jesús. Hoy en día, un creyente que nace de nuevo también pasó por ese proceso, ha reconocido su condición de pecador, ha muerto a ese viejo hombre, a esa naturaleza pecaminosa y corrupta que heredó de Adán, y muere a todo eso, pero también resucita con Cristo Jesús. Y ahora su condición es de santo, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que sus redes estaban rotas y había fallado toda la noche en su oficio, Pedro confía en las palabras de Jesús y lanza la red. Y la pregunta mía es, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho, ve allá, lanza la red, no te dé miedo, vaya, no eres tú, soy yo, no eres tú el que va a hablar, yo soy el que voy a hablar, ve? Y no hemos ido. Entonces es importante porque esto ejemplifica la fe que ahora es en Cristo Jesús. Aunque a veces parece ilógico que a veces el Señor nos lleve a lugares o ir a predicarle a personas que aparece uno y dice, wow, pero es que es imposible ir allí. Pero tenemos que entender que para Dios nada es imposible, que Dios es el que abre el camino, que Dios es el que va delante de nosotros, que si Él nos dice que vayamos, nosotros solo tenemos que decirle, Señor, así como dijo Isaías, heme aquí, yo voy, Señor, no importa las circunstancias, yo voy a ir. Está lloviendo, yo voy a ir. Que hay que ir en bus, yo voy a ir. Que hay que ir allá al sur, yo voy, Señor. Vamos, no importa, salgamos de nuestro confort, hagámoslo. Finalmente el que va a estar ahí detrás de nosotros es el Señor. Y esto nos enseña que hacer la voluntad de Dios, aunque parezca difícil, trae bendición y trae propósito. Este pasaje también presenta a Simón Pedro como un ejemplo para los discípulos. ¿Por qué? Porque a pesar de su naturaleza, él está dispuesto a obedecer también por fe y a participar de ese llamado de ir y predicar el Evangelio, de participar activamente en la misión de Jesús. Entonces, esto nos desafía a una respuesta profunda de fe y obediencia. Pero cuando yo hablo de obediencia, más bien es de hacer la voluntad de Dios. Amén. Versículo 11. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Bueno, el 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora eres pescador de hombre. Dice la palabra que estos pescadores, que eran expertos en lo que ellos hacían, ellos obedecen a Jesús. ¿Pero por qué obedecieron? Yo a veces me pregunto, ¿solo por la pesca, por lo que vieron que Jesús había hecho? ¿O realmente ahí entendieron el verdadero, o más vieron que Jesús era ese Mesías? Y a veces digo, pues tampoco importa por qué lo hicieron. Lo importante es que acudieron al llamado de Jesús. Y eso demuestra una fe profunda y un compromiso total de ellos. Y eso también nos llama la atención. Y es que Jesús nos llama a los perfectos. O sea, todos aquí somos perfectos por medio de la obra redentora. Pero en ese momento ellos no habían disfrutado de lo que Cristo había hecho en la cruz. Entonces, Él nos llama perfectos. Él llama a personas, a los más débiles y a los que han experimentado el fracaso, para que se unan a esa misión. Y si vemos y leemos la palabra de Dios, todas las personas que Dios usó no eran personas letradas, no eran doctores, no eran políticos, no,
realmente eran personas débiles, eran personas del común, eran personas que de alguna otra manera habían experimentado algún fracaso y se unieron a esa misión. Y esas personas, sus vidas fueron transformadas por medio de Jesús. Es importante entonces anotar que usted y yo hemos sido llamados, usted y yo hemos pasado por el proceso que Simón Pedro pasó. Porque aunque la palabra no lo dice mucho, el temperamento de Simón Pedro era fuerte. Y a mí me encanta la historia de él. De hecho, y eso me impacta porque él siempre era el que más preguntaba, era el que siempre se oponía a cosas. Cuando Juan se le recuesta en la última cena a Jesús, después le dice a Jesús como que le dice, porque dice la palabra ahí, ¿y este qué, Señor? O sea, como que ¿por qué se le recuesta? Y Jesús siempre fue también fuerte con él. Y le dice, con otras palabras, ¿a ti no te interesa lo que yo haga con tu hermano? O sea, es esto. O sea, el temperamento de Simón no era el mejor. Y esa es la reflexión de hoy. No importa lo que seamos, no importa de dónde Dios nos saque, porque yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí, Dios nos sacó por allá de sitios, de cosas, de situaciones en las que no queremos volver nunca. A Él no le importó lo que usted y yo éramos. A Él le importa lo que hoy usted y yo somos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús transforma la profesión de los pescadores. Ahora ya no solo son pescadores normalitos, ahora son pescadores de hombres. Esto simboliza el llamado a llevar el Evangelio y a formar una comunidad de seguidores. Es allí donde comienza el discipulado para seguir a Jesús. Estos dejan todo, sus barcas, su mayor captura, porque yo me imagino, wow, pues si esto es así, vamos a seguir llevando a Jesús en la barca para que nos siga trayendo peces y seguimos ganando dinero, porque realmente esa es la mentalidad del hombre, ¿no? Tener y tener. Y seguramente ellos pensaron, wow, pues con esto, y seguramente se desbararon y pagaron, y porque si tenían sus deudas y quedaron al día, ¿cierto? La historia de esta pesca es más importante de la historia en la historia de la humanidad, porque ellos ya no volvieron a pescar peces, ellos empezaron solamente a pescar hombres. Ellos dejaron todo por convertirse en verdaderos pescadores de hombres, y lo vemos en la palabra después de que viene el Espíritu Santo y los empodera, como Pedro, que antes se llamaba Simón, ahora es Pedro, empieza a ganar, cómo Dios lo usa, que dice la palabra que aun cuando él pasaba la sombra sanaba a los enfermos. Tremendo. Cómo lo usó tanto Dios que la gente cogía los pañitos de Pedro cuando él se secaba y los mandaban y las personas eran sanadas. ¿Tú crees que Pedro se imaginaba todo esto? Nada. Por eso hoy quiero que reflexionemos, mis hermanos, no pienses en lo que tú eres, en lo que tú haces. No pienses en eso. ¿Será que Dios sí me va a usar? ¿Será que no? Tú tienes un llamado, no te quedes solo con el llamado. Cumple ese llamado, tira la red y haz lo que Dios te está pidiendo que haga. Estos hombres ahora empezaron a pescar hombres, mujeres y niños con la red del Evangelio. Y aquí hay algo que me impacta. ¿Por qué? Porque la pesca suele ser fatal para los peces, porque uno cuando pesca, salen los peces y ellos salen del agua, se mueren, ¿sí o no? Se mueren. Y son malas noticias para los pececitos. Pero aquí en la pesca de hombres es al contrario. Nosotros lanzamos la red, capturamos a los que están muertos espiritualmente. Y cuando los sacamos
y conocen a Cristo, Él les da vida, pero no una vida normal, sino una vida eterna, una vida en abundancia, una vida mejor. ¿Sí ve la diferencia? Las personas que están en el mundo están muertas espiritualmente. Y por eso Jesús quiere que nosotros vayamos y las capturemos y las traigamos a Él. Recordemos, no somos nosotros. Nosotros lanzamos la red, las traemos y Él hace lo de Él. Él las sana, Él las restaura, Él las liberta, Él las lleva a una nueva dimensión. Les da una nueva vida, una nueva identidad. Les pone de su amor en ellos. Esa es la misión. Mira que nosotros vamos a hacerlo más fácil. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Nosotros solo vamos a tirar la red, decirle, Señor, aquí está la pesca. ¿Qué vamos a hacer con todos estos? Y el Señor es el que se encarga. Entonces, esto contrasta con la empresa pesquera del enemigo. Porque es que Satanás también tiene empresa pesquera. Él ya tiene al mundo. A los que no conocen, ya los tiene. Ya los tiene en sus redes. Por eso no los quiere soltar. Y Él quiere seguir atrapando gente para tenerla ya en sus redes, para esclavizarlos, para que no conozcan la verdad, para que no sean libres. Segunda de Timoteo 2:26 dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Satanás también tiene empresa pesquera, ojo. Nosotros somos los que vamos a tirar esa red y vamos a sacar esas personas que están en la red de Satanás. ¿Cuánto lo quieren hacer? Amén. Entonces las personas atrapadas por Satanás están destinadas a morir sin esperanza, sin fe, pero capturados con los discípulos de Jesús estarán destinados a la vida eterna. Estamos ante el desafío de hacer dos cosas, o quedarnos en la orilla, en los mares vacíos y superficiales de este mundo, por comodidad, por resignación o por falta de fe, o vamos a salir al mar adentro, o vamos a ir a aguas profundas, al mar más profundo, que en verdad no está vacío, que está llena de gente sin esperanza, sin consuelo, como dice la palabra, como ovejas sin pastores. Allí es donde nuestro Señor quiere hacernos pescadores de hombres. Y en esta lección yo quiero resaltar varias cosas, ya concluyendo. Dice, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Y sabíamos que en este contexto Dios tenía un propósito con Simón Pedro y con los hermanos de Zebedeo, con los hijos de Zebedeo. No pescar nada en toda la noche era plan de Dios, así como la pesca milagrosa al día siguiente. Recordemos que Dios usa las cosas que no son muy buenas, Él las transforma en bendición. Porque ellos no pescaron nada la noche anterior. Como dije yo, Dios no quiso que los pescados se subieran allí, porque Él tenía un propósito y era darle una lección a Pedro, enseñarle que él entendiera en quién realmente debería creer. No debemos pasar por alto el hecho de que para Pedro, Jacobo y Juan no pescaran nada. Fue parte del propósito de Dios, así como fue de pescar cientos y cientos de peces. Dios quiso que en la noche anterior tal vez no pescaran. Yo no sé si fue de Dios, alguno dirá, no, pero Dios no es malo. No tengo idea si fue el propósito de Dios. Solo sé que ellos no hicieron nada. Y si fue el plan de Dios, pues Dios tenía un plan. Si fue el plan del enemigo, Dios tenía un plan mejor, ¿sí? De pronto pudo ser un plan del enemigo. ¿Para qué? Para que se desanimaran, para que no volvieran a pescar, para que se dedicaran a otra cosa, qué sé yo. Pero siempre los planes de Dios son mejores.
Dios le dice a Simón, echa la red. Primero le dice, venga, con la barca y echa la red. Entonces, debemos entender siempre que los planes de Dios primero son perfectos y que todo lo que Dios tiene para sus hijos es bueno. Nada malo proviene de Dios. Jesús lleva a Pedro a un lugar donde había fallado toda la noche anterior para mostrarle también que no había fracaso después de todo. Porque es que a veces cuando fracasamos, muchos se quedan en el fracaso y no quieren y no vuelven a salir de allí. Ellos estaban desanimados en ese día cuando Jesús les dice que vuelvan a ese lugar. Estaban cansados, desanimados. ¿Por qué? Porque habían fracasado. Era un fracaso porque no habían sacado nada en toda la noche. Pero Dios les muestra que aún en medio del fracaso hay esperanza. ¿Sí? En medio del fracaso, Dios nos muestra que Él tiene el poder para hacer de ese fracaso, hacer que haya una victoria. ¿Cuánto lo creen? Entonces, Dios nos recuerda que debemos ser fieles a Él también. Que cuando tengamos una situación, una circunstancia, debemos ir a Él. Que Él todo lo puede en nosotros. Que nosotros solo debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. No importa si tiramos la red y sale vacía. Porque a veces vamos y llevamos la palabra, nos ha pasado cuando hemos salido a evangelizar por aquí con los que hemos salido. No hemos ganado a nadie, a ninguno, ¿cierto? Pero sembramos la semilla. Y a veces pensamos que, fracasamos. Pero ¿qué sabemos nosotros? Si Dios es el que produce el querer como el hacer en las personas. Y no siempre el que siembra, recoge. Y nosotros solo lanzamos la red, sembramos esa palabra. Y Dios se encarga de que esa palabra crezca y dé fruto al 60 por 1. Y si hay otro el que recoge, no importa. Así es la obra de Dios. Y es por eso Jesús lo decía, no siempre el que siembra, recoge. Entonces no importa que cuando lancemos la red salga vacía, va a haber un momento en que Dios va a llenar esa red también. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y eso ha sido lindo, la experiencia. Estuvimos en la fundación. Gracias a los hermanos que fueron, fue un tiempo maravilloso de compartir con los niños, de verdad que fue hermoso. En la mañana y en la tarde con los adultos fueron 22 personas ayer en la tarde. Y es hermoso ver las personas con tanta necesidad, digo yo hermoso en el sentido de que están escuchando la palabra, ¿sí? Y ver cómo Dios nos está usando allí en ese lugar. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos lanzando la red. Estamos lanzando la red. Estamos creyendo a la palabra de Dios. Por tu palabra estamos allí en esta comunidad. Por tu palabra estamos predicando allí. Si a veces llegan 5 o 10 o 7, no importa. Ellas llegaron 22. Veníamos de que estaban yendo 10, 11, 12, 15, 14. Ayer fueron más. Entonces, no importa, no se desanime. Si tú lanzas la red y aunque salga vacía, no te desanimes. Porque no eres tú, es Dios quien hace la obra en esas personas. Es Él quien produce ese querer como es hacer. Es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No lo hagamos en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar. Y vamos de pronto a ser como Simón Pedro. Hemos ido, pero no pasa nada, ¿cierto? No nos dejemos desanimar. No dejemos que la duda entre en nuestro corazón. Porque lo primero que el enemigo viene a desanimarnos y luego viene a colocar duda en nosotros. Pero nosotros que ahora estamos posicionados en lo que somos, si ya no caminamos por vista, sino caminamos por la fe que es en Cristo Jesús, nada ni nadie nos va a separar de Dios, nada ni nadie nos va a sacar del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios con frecuencia nos lleva a lugares donde estamos confiados, para recordarnos cuán dependientes somos realmente. Mire, a veces nos confiamos tanto que decimos, bueno, pues, nos conformamos con lo que tenemos. Pero Dios quiere que vayamos más allá, que salgamos de nuestro confort, ¿sí? Jesús
lo hacía. Jesús no se quedaba ahí, y esta misma enseñanza nos lo dice. Él estaba enseñando en la orilla, Él enseñaba en las orillas, en las montañas, en los montes, en todo lado enseñaba, por supuesto. Y la gente que quería llegaba allá. Pero Él iba también y buscaba a la gente, Él iba a las aldeas, Él predicaba a todo lado. También debemos entender, como el Señor les enseñó a Pedro y a sus discípulos, que nada tiene que ver con sus conocimientos y su experiencia. Ahora lo hacemos porque es Cristo mismo viviendo en nosotros, ¿sí? Cuando nos hacemos uno solo con Él, con Cristo, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Estamos unidos a Cristo, somos uno con Él. Entonces ya no somos nosotros los que vivimos en nosotros mismos, sino es Cristo quien vive en nosotros. Y cuando entendemos esto y hacemos la voluntad del Padre, pues todo tiene que fluir, todo tiene y debe salir bien, porque ya no somos nosotros, es Él en nosotros y a través de nosotros. Puede que el llamado de Dios a los discípulos no cambie su profesión en la vida, pero sí reorganizará sus prioridades. Y a veces pienso que lo que nos falta es organizarnos, tener prioridades. Yo sé que aquí y en muchas iglesias la gente quiere servir, porque yo no creo que vengan aquí o vayan a las iglesias solo a sentarse y a recibir. Lo que pasa es que a veces nos dejamos distraer. Y tenemos un enemigo que es súper especial para eso, para distraernos, para tratar de sacarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y por eso hoy la reflexión también es, no nos dejemos sacar del propósito de Dios. No dejemos que el enemigo venga y estorbe los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante entender que Dios nos usa a todos, pero que ojalá todos se dejaran usar, pero no todos se dejan usar. ¿Dios quiere usar a todos? Sí, a todos sus hijos. Claro, el llamado es para sus hijos, pero no todos atienden ese llamado. Cuando tiramos y vayamos a predicar la palabra, vamos a encontrar gente que está destinada a la muerte y que necesita ser atrapada para darles vida. Y cuando hablo de muerte, es muerte espiritual, de gente que está agobiada. Todos los días hay gente que necesita una palabra de aliento, una palabra que los levante, que los edifique, que les dé vida. Yo siempre creo que casi todas mis prédicas de este año han sido más enfocadas en eso, a que salgamos, a que llevemos la palabra, a que salgamos del confort, a que no nos dejemos distraer por el enemigo, a que realmente entendamos que usted y yo somos los llamados a llevar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que están afuera, a los que se están perdiendo. Iglesia, echemos la red. No te desanimes si sale vacía. Prediquemos, compártale a cualquier persona. Siempre va a haber una persona a quien compartir la palabra. No dudemos, no tengamos miedo, que no somos nosotros, sino es Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque tu palabra rompe, Señor, con estructuras, rompe con religiosidad.